Vamos a ver si ojalá que haces. Bendiciones, hermana Mónica. Bendiciones a todos los que están aquí presentes. Bien, podemos dar tap la pantalla para que el algoritmo de TikTok pueda compartir más a más personas. Muchas gracias por sus regalitos también. Mientras que el hermano vaya llegando, yo me voy a presentar. Me voy a presentar. Yo, hermanos, yo soy Alexander, soy católico, apostólico romano, de rito latino. Soy un simple laico que da servicio a nuestra comunidad aquí en Atlanta, en nuestra parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Y también, como dice en primera de Pedro 3:15, da razón de nuestra fe, da razón de nuestra esperanza a quienes nos los pidan. Y hoy vamos a compartir con este hermano. Y también, hermanos, tener en cuenta también en los comentarios, en la parte de abajo, por favor, se les pide esos comentarios, por favor. Vamos a tener 20 minutos de exposición y vamos a tener una sola pregunta porque se ha visto en muchos debates que cuando se hacen tres preguntas se empiezan a ver muchas cosas y ese es el problema. Hoy lo vamos a hacer de esta manera. Yo soy Alexander, soy católico, un simple laico católico y doy mi servicio acá en nuestra parroquia Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Atlanta, Georgia. Y el tema va a ser la iglesia. Yo de mi parte voy a demostrar que la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica. Le dejo aquí el tiempo al hermano Recarte, adelante. Ok, mi nombre es Eduardo González Recarte, soy cristiano evangélico, corte pentecostal, y hoy vamos a debatir lo que es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo conforme a la palabra. Am, ¿Qué les digo? Yo vengo no a comprobarles, sino que a darles una pequeña enseñanza aparte de hacer un debate a mis hermanos, todos aquellos que ustedes me conocen, pues si hay alguna duda, espero que con esta pequeña enseñanza, pues ustedes tengan satisfechas esas dudas, ¿no? Que los versículos bíblicos que voy a dar van a ser conforme a la palabra y así pues vamos a demostrar que el Espíritu Santo es quien nos guía conforme a la palabra. Gracias y adelante. Gracias, hermano Recarte. ¿Usted es pastor? Disculpe. No, No es pastor, perfecto. No ha llegado el moderador. Mientras tanto, vayan compartiendo, hermanos, y comenten ahí abajo, por favor, que viva Cristo Rey. Comenten ahí abajo que viva Cristo Rey. Que viva la Santa Madre Iglesia. Todos comenten, hermanos. Comenten ahí, compartan. Denle corazoncitos ahí a la pantalla para que TikTok pueda notificar a más personas y también así también la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Gracias por venir. Ayúdenos a compartir, por favor. ¿quieres, Comparten. aparte de los 20 minutos, va a haber alguna reputación o algo así? ¿O solo son los 20 minutos? Sí, claro. Va a haber una refutación ¿De cuánto? de 5 minutos de la exposición de cada quien. Ok. ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo? Comienza usted, nomás que esperemos a que venga el moderador. Ok, si no viene a las 6:20, pues podemos empezar, ¿no? Claro, Creo que me permítame. dijiste que a las 6 sí va a empezar el debate.
Gracias, hermanos. Gracias por compartir. Si a las 6 el hermano no viene que nos va a poder moderar, lo vamos a hacer sin moderador, no hay ningún problema. Aquí es un compartir. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, hermanitos. Gracias a todos ustedes. Para la respuesta de la pregunta serían 3 minutos 3 minutos. y refutación 3 Cinco también. minutos. ¿Cómo es? 5 minutos. Ok, llegó el hermano. Ok. Por favor, hermano, mándeme la solicitud ahí al hermano que me está enviando la solicitud. Vamos a ver, invitar, aceptar. Se fue. Se cortó. Y se marchó. Yo creo que lo aceptó como para subirlo a live, pero no como tenía que abrir. Él tiene que abrir su live, el moderador. Creo que eso pasó. Ahorita lo estoy invitando. Bueno, si está de peleonero, pues yo no vengo a pelear aquí, como les dije. Yo vengo a darles a ustedes de lo que el Señor me da y ustedes también pues tomen sus conclusiones. Y esto es algo sencillo. Esto no es de estarle haciendo tanto. Ya sabemos quién es el que nos guía, quién es nuestro Señor y eso sería todo. Disculpa, toqué algo mal ahí, hermano Regal. El moderador tiene que abrir su live, ¿no? Le dijiste que tiene que abrir su live. Sí, tiene que abrir live. Yo le dije que tenía que abrir live. Gracias, hermanos. Gracias. Comparten, hermanos, por favor. Comparten. Hermana, solo va a haber un moderador para que no se haga mucho. Sí, claro. Uno solo, hermano. Claro que sí, uno solo. Que la hermana me están diciendo aquí. Claro que sí, uno solo. El hermano Víctor, por favor, si alguien le puede decir al hermano Víctor que me mande la solicitud para poder conectarlo y así poder, para que pueda el hermano llegar, por favor. Vamos a ver, hermano Víctor. Vamos a ver si ya llegó el hermano Víctor. Si alguien le puede decir ahí al hermano Víctor, hermanos, que pueda, ok, invitar. Ya lo invité, a ver si llega. Perfecto. Buenas hermanos, buenas, ¿cómo están? Bien, hermano. Muy bien, entonces, miren, esto lo vamos a hacer de esta manera. Primero que nada, vamos a darle 20 minutos a Ed para que exponga, ¿cómo se llama esto? Su punto, su argumento. Después, Ed, tienes la oportunidad de hacerle una pregunta al hermano Alexander.
El hermano Alexander entonces empezará, te contestará esa pregunta, y luego empezarían los 20 minutos de él. ¿Está bien así? Yo creo que las preguntas mejor al final. Sí lo podemos hacer al final, hermano. Lo podemos hacer al final, no hay problema. Sí, al final. Cada quien expone, de ahí se refuta y de ahí las preguntas. Van a, Exacto. Si dentro pueden de abrir cámara, si pueden abrir cámara, por favor, así como está mi cámara. No, dentro de la yo no abro mi cámara. sí, no es necesario abrir la cámara, hermanos, porque muchas personas agarran videos y ponen a hacer un montón de cosas. De hecho, los manchos también. Yo he tenido debates con otras personas y agarran cualquier cosa y empiezan a hacer un montón de cosas. Sí, pues desgracia no estamos diciendo que seas tú, pero hay muchas personas que son bastante falta de respeto aquí en esta aplicación y a eso no le gusta a nadie. Bueno, Claro. Van a ver, después de la argumentación, hermano, van a haber 5 minutos de refutación y la pregunta. sí. Perfecto. Entonces, Ed, puedes empezar tú sin ningún problema. Claro, antes de empezar, hermanos, escuchen cómo va a ser la cosa, hermanos, para que sea más claro. Hoy, señor Recarte, yo voy a abrir cámara, disculpen, yo voy a abrir cámara para explicar esto. Escuchen muy bien. Gracias. Hermanos, ya nos presentamos, como les dije, yo soy católico, apostólico romano de rito latino, soy un simple laico y presto servicio a nuestra comunidad, Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Atlanta, Georgia. Escuchen, hoy, hermanos, el señor Recarte tiene la oportunidad de su vida, escuchen muy bien, la oportunidad de su vida para demostrar que la iglesia donde él se congrega, la iglesia Pentecostés, es la iglesia de Jesucristo. Contextos y versículos, escuche muy bien, contextos y versículos. Y nos va a explicar a todos, porque eso es lo que la gente quiere saber, si es la iglesia de Jesucristo y también por qué es la iglesia de Jesucristo. Nos va también a hablar de las características de su iglesia. Perdóname, Alex. Perdóname. Permíteme tantito, Estás poniendo tus reglas que no hablamos. Yo te dije que íbamos a hablar sobre la iglesia de Jesucristo y eso es lo que tengo ya. Claro, aquí. por eso, escúcheme. Exacto, pero tú ya estás poniéndome como que yo tengo que hacer lo que tú dices y no es así. No. Yo voy a exponer lo que está Es lo que se escrito en la trata, palabra. escuchen, es lo que se trata de demostrar cuál es la iglesia verdadera. Yo de mi parte Exacto, lo voy a eso es lo que demostrar, voy a hacer. le voy a demostrar con Biblia que la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica. Usted de su parte nos va a demostrar que la iglesia donde usted se congrega, el Pentecostés, es la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué es la iglesia de Jesucristo? Nos va a demostrar a usted cuáles son las características de la iglesia donde usted dice que es la de Jesucristo, y también nos va a decir quién y cuándo se fundó la iglesia. Solo quiero que hable de la iglesia, escuche muy bien, hermano moderador, solo quiero que hable de la iglesia y nada más. No me vaya a hablar no me va a hablar de María, de la confesión, de las imágenes, nada de eso, porque eso pasa muchas veces. ¿Qué es lo que hace una iglesia? ¿Qué es entonces lo que Permíteme, hace no, una iglesia? señor, Porque me estás permítame. poniendo como que Antes de eso, tiene no, que ser es que te va a quedar claro. Escucha un momentico. ¿Por qué se está poniendo esto así? Porque no queremos que se salte de un tema a otro y de un tema a otro y de un tema a otro. ¿Por qué? Porque se han hecho estos debates antes y siempre el católico es el que está obligado a quedarse siempre en el tema, cuando personas de otras denominaciones saltan de un tema. Escúchame, estamos nada más generalizando, a ver si tú me entiendes. Siempre es el católico el que se le dice, no, mira, te tienes que quedar en el tema, y la persona de otra denominación puede saltar la cantidad de temas que quiera, y eso no puede ser así. Para mantener orden, vamos a quedarnos en el tema de la iglesia. ¿Ok? Si tu iglesia es la que Cristo fundó y tu iglesia es la verdadera, la que Cristo fundó, entonces ya se puede asumir completamente que lo que se enseña en tu iglesia es la verdad de Cristo. Si la nuestra es la que Cristo fundó, entonces se puede asumir que lo que se enseña en la nuestra es en las cosas de la iglesia de Cristo. ¿Está bien? Claro, hermano moderador, que apunte esto, de que va a hablarme
solo de la iglesia. Va a hablar solo de la iglesia porque eso es lo que quiere saber la gente. Eso es lo que quiere saber la gente. Pero si no lo hace, yo sí lo voy a hacer y le voy a demostrar con Biblia, textos y versículos que la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la única iglesia. Y también asegúrese de lo que va a decir que esté dentro de la Biblia, por favor. Asegúrese de lo que va a decir. Y en caso de que Ed, si quieres, en caso de que sin querer te vayas del tema, si quieres, yo con mucho respeto te puedo decir, mira Ed, te estás yendo un poco del tema, si quieres, regresa. Si no, yo te dejo que sigas, pero al final de que termines de hablar, sí lo voy a decir, mira, te fuiste del tema en tal momento. Ok. Claro, y escuchen, hermanos. Escuchen. Hoy va a quedar evidenciado, escuchen, él no va a poder demostrar que su Ok, eso lo iglesia puedes decir en tu es tiempo la si de quieres. Vamos a Jesucristo. empezar ya. Eso Le lo voy a puedes dar el decir en tu tiempo tiempo, si quieres. le voy a dar el tiempo, sus 20 minutos, lo vamos a hacer con respeto, escuchen muy bien, lo voy a hacer con respeto, pero asegúrese, por favor, le vuelvo a decir, asegúrese de lo que va a decir, que esté dentro de la Biblia, por favor. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Adelante, hermano. Ok, dame tiempo para hacer una oración primeramente. Ok. Vamos a orar, hermanos. En nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial que estás en los cielos de los cielos, te damos gracias, Señor amado, por este momento, Padre bendito. Estamos aquí delante de ti, Señor eterno, para que tú nos enseñes, Señor amado. Que sea tú, Señor, hablando a mi vida, Señor, que seas tú usando mi vida, Padre Celestial, y no sea el hombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que mis hermanos se disfruten este tiempo, que ellos aprendan un poquito más de lo que tú nos has dado, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, que seas tú siempre guiándonos a nosotros, tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus siervos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Moderador, tiempo. Sí, son las 5:28. Vas a tener en total hasta las 5:48. ¿Está bien? Ok, perfecto. Perfecto. Ok, comienzo. Primeramente vamos a hablar sobre la iglesia, ¿no? Quién la fundó, dónde está fundada, por qué se fundó esto y lo otro, ¿no? La mayoría de religiones, ellos vienen diciendo de que están fundadas sobre alguien, pero aquí la palabra de Dios se nos da bien claro de que la verdadera iglesia del Señor está fundada en Él, porque Él es la roca, Él es el fundamento, Él es la piedra principal, Él es el pastor, Él es el Señor de señores y Rey de reyes. En el 1 de Corintios 11 nos da a demostrar de quién se está hablando, del fundamento, y eso es bien claro que el apóstol Pablo nos da a demostrar quién es el fundamento de la iglesia. En el libro de Mateo 16-18 no habla sobre que una persona carnal sea el fundamento. Esto lo dice porque se está hablando de dos personas, uno que es Petros en el griego y otro que es Petra. Y la palabra Petra quiere decir masa rocosa. Y ese es el fundamento que Jesucristo va a utilizar para edificar su iglesia, no para fundarla. En la palabra de Mateo 16-18 no está la palabra fundaré, sino que dice edificaré mi iglesia. Ahora vamos a leer 1 Corintios 3:11 y nos vamos a dar cuenta quién es el fundamento. Y de ahí es donde yo me agarro para decir de que yo estoy en ese fundamento, yo estoy siendo edificado y yo estoy trabajando en la edificación de ese templo. Y dice así, 1 Corintios 3:11 lo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Asimismo lo dijo Jesús en Mateo 16-18, que él edificaría su iglesia en la roca, no en Pedro. No está hablando sobre una tercera persona, sino que se está hablando de él, porque él es la roca. Ahora, además Jesús, el Señor, el fundamento también, además Jesús, al ser el fundamento, también es la piedra del ángulo. Él habló sobre ese capítulo que está en Salmo 118:22, que nos dice que Él es
Él es la piedra que desecharon los edificadores. No es la piedra que van a desechar, sino que la desecharon. Y eso fue el pueblo de Israel cuando Él llegó aquí a la tierra. Él dijo eso, Él habló sobre eso, de que los edificadores desecharon la piedra angular del edificio. Entonces, en los tiempos de Jesús, cuando las personas, ellos edificaban, hacían un edificio, ellos buscaban una piedra que tuviese el ángulo para empezar la edificación encima de la fundación. Así que por eso yo digo de que el Señor Jesucristo viene a ser el fundamento y viene a ser la piedra principal para comenzar lo que es el edificio. No se está hablando de ningún arco, de ninguna otra cosa más que de un edificio, un templo que es creado para que nosotros y el Señor mismo, para que el Señor mismo more en ese templo. Entonces nosotros, como siervos de Él, venimos a ser esos que trabajamos en ese fundamento. Juntamente nosotros somos piedra y juntamente Él es el que nos da a nosotros esa santidad para hacer ese templo. Dice Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que esa cabeza del ángulo es en la esquina que se comienza todo edificio para que ahí vaya agarrando forma. De igual manera, así que con la roca como fundamento, que es Jesús, y la piedra del ángulo, que es Jesús mismo, nosotros venimos a edificar y a ser edificados en el Espíritu, en Él. Efesios 2:21 lo dice así. Vamos a ver qué dice Efesios 2:21. Viene y nos dice así, de esta manera. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Oigan esto, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros, al ser edificadores y a la misma vez siendo edificados en ese fundamento, venimos a ser morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí mi amigo tendrá que demostrar si él es ese templo y esa morada para Dios, para Dios en el Espíritu. Porque si nosotros nos adjudicamos de que nosotros somos la verdadera iglesia, nosotros tenemos que vivir en santidad, porque así es como el Señor va a morar en nosotros. Si nosotros vivimos en pecado, practicando el pecado, no puede morar el Espíritu Santo en nosotros. Entonces mi amigo aquí tiene que demostrar de que él es una persona santa que vive en santidad como un templo que está siendo edificado para esa acción, ¿no? De que el Espíritu mora en nosotros. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 10. Disculpa que te interrumpa y te voy a dar un minuto más por la interrupción. La parte de la moralidad de los miembros de la iglesia y todo eso es algo un poco ambiguo, porque podemos estar de acuerdo que personas inmorales hay en todas las iglesias. Bueno, entonces no creo que eso sea, no de personas. Yo creo que el que me hayas ¿cómo se llama? Detenido por eso, creo que no tiene relevancia. Solo te lo estoy mencionando, sí. Todo eso es lo que digo. No, es que no me puede, si no tiene que ver con lo que yo estoy hablando, entonces estás interrumpiendo. Hasta el 49 entonces, perfecto. Ok. En 1 Corintios capítulo 10, verso 4, nos habla de una roca como su cuerpo, nos habla de una roca como su cuerpo, y la iglesia solamente obedece a su cabeza, que es Jesús. En 1 Corintios capítulo 10, capítulo 10, permítame, capítulo 10, verso 4, lo vamos a leer aquí para que quede más claro de lo que estoy diciendo. Dice, y todo, esto es lo que quiero decir, que en el Antiguo Testamento, los del pueblo de Israel, ellos tomaban de una roca que salía agua. Ellos tomaban agua de una roca que salía por el acto que hizo Moisés al hacerle el favor al pueblo, porque el pueblo pues estaba padeciendo de sed, ¿no? Entonces, la palabra dice así, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
si esa roca que les seguía a ellos, al pueblo de Israel, que les daba agua en el desierto, ahora esa roca que es Cristo Jesús viene a ser el fundamento para esta iglesia, para este nuevo pueblo que ahora nosotros estamos viviendo. Nosotros seguramente estamos en ese fundamento porque nos basamos conforme a la palabra, a lo que está escrito en la palabra. Nosotros no podemos ir aparte de la palabra porque entonces llegaríamos a ser secta como son los testigos de Jehová, los mormones y otras religiones que tienen libros aparte de la Biblia que no concuerdan con la misma palabra. Entonces, como su cuerpo, la iglesia solamente obedece a su cabeza, que es Jesús. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo, no por hombres, ni creen en doctrinas de hombres, como está escrito en el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 16, del 8 en adelante, vamos a leerlo, y dice, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la manera en que el Espíritu Santo va añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. El Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros no tenemos otro guía más que el Espíritu Santo, es el que nos dice qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer y por qué lo debemos de hacer, sin ninguna duda. Otra cosa también es que en el verso 13 nos dice, en el mismo capítulo de Juan 16, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que la iglesia tiene que estar siempre unida al Espíritu Santo, nunca apartarse del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a decir todas las cosas que han de acontecer en el futuro. Si hoy nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo está obrando con la iglesia, porque la iglesia es la que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie, absolutamente nadie de otras religiones está esperando esa promesa que Él nos ha dado. Entonces, si hay otras religiones aparte que creen en Jesucristo, pero no creen en la venida de Él, entonces yo puedo decir de que nosotros, los que creemos en esa promesa, somos los verdaderos hijos de Dios. Los que creemos en esas promesas somos los que estamos en la verdadera iglesia. Número uno, porque creemos que Él es el fundamento, porque creemos que Él es la roca principal, porque creemos que Él es el esposo de la novia, porque creemos que Él es nuestro pastor, porque creemos que Él es nuestro Salvador. Entonces, si esas cualidades que tiene esa iglesia están escritas en la palabra, entonces esa persona o esa congregación viene a ser parte de la iglesia verdadera. No podemos decir de que una iglesia que se sale de la palabra, que empiezan a hacer otro tipo de dogmas hechos por hombre, no puede decir que es la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo ni lo habló, ni Jesucristo lo practicó. Ahora, de la misma manera el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Él nos sella como propiedad suya, lavando nuestros pecados y nos hace nuevas criaturas y añadidas a la iglesia, como lo dice en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 17, que dice, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo vamos a leer, pues tengo como 10 minutos, ¿no? Moderador, algo así. Vamos a leer Hechos 2:47, que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer a las personas de pecado, de justicia y juicio, y cuando estas personas vienen al arrepentimiento, vienen a ser añadidas a la iglesia. No es la iglesia que añade a las personas, sino que es el poder de Dios, el Espíritu Santo, convenciendo a estas personas. Así que no podemos decir nosotros que nosotros somos los que traemos a la iglesia a estas personas que se arrepienten. No, es el Espíritu Santo. Pero por nosotros que predicamos el evangelio que el Señor mismo nos mandó a predicar cuando Él estaba siendo llevado al cielo, que nos dijo que fuéramos por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Aquel que se arrepintiese y sea salvo, que se arrepiente y se bautice y será salvo, mas el que no se arrepiente será condenado, o ya es condenado.
Entonces, ese es el trabajo que nosotros debemos hacer como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, permítame un ratito. Vamos a seguir. En Hechos 13:2, nos habla sobre nos habla que él está escogiendo a los que él quiere. ¿En qué sentido? Que él es el Espíritu Santo porque nosotros no creemos en ninguna asociación apostólica. La iglesia no es la que coloca a las personas para que ellos vayan y sean, ¿cómo se llama?, los líderes o los encargados o ese tipo de personas de que después en el futuro pues se aprovechan, ¿no? Nosotros no somos los que ponemos pastores ni evangelistas ni nada por el estilo. Es el mismo Espíritu Santo y esto lo vemos en la carta de los Hechos, capítulo 13, verso 2, y lo dice bien claro. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí vemos bien claro de que es el Espíritu Santo quien nos lleva a nosotros a predicar el evangelio. Yo no puedo decir, bueno, ahorita yo ya sé Biblia, entonces yo voy a ir a levantar un ministerio. No lo puedo hacer porque el Espíritu Santo a mí no me lo ha dicho. Entonces yo no puedo ir a hacer tal acción porque no va a ir respaldada por el Espíritu Santo, no va a ir respaldada por Dios, y aquellas personas que lo hacen, ellos van a rendir cuentas y nosotros estamos en contra de ese tipo de acción. Entonces, asimismo, el Espíritu Santo hablaba a Pablo y a los que andaban con él, diciéndoles que fuesen a tal lugar y que no fuesen a tal lugar, y el Espíritu Santo les daba visiones, el Espíritu Santo les hablaba, diciéndoles que se moviesen a los lugares que el Espíritu Santo les pedía. Así que en Efesios 1:13 nos habla cómo el Espíritu Santo nos sella a nosotros con el Espíritu Santo de la promesa, y ese sello viene a ser el sello de propiedad. Es un sello espiritual. Nosotros no lo vemos, pero sí lo que las huestes y potestades, los enemigos, ven en nosotros, que nosotros venimos a ser parte y propiedad del reino de los cielos. Entonces, si una iglesia o una institución que se proclame iglesia no cree en el Espíritu Santo, no cree en el sello del Espíritu Santo, lamentablemente, pues, no es parte del reino de los cielos. Ahora, en Hechos 15:28, nos habla acerca del por qué que el Espíritu Santo les habló a los apóstoles en aquel tiempo, donde había una discusión acerca de qué lo que debían de hacer los gentiles al llegar al evangelio. Pero aquí también nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo guía a su pueblo a no hacer acciones que no están conforme a su voluntad. Entonces ellos lo que hicieron fue ponerse en ayuno y oración, y así es como el Espíritu Santo vino y habló con los apóstoles. Y esto está en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 28 en adelante, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Entonces, esto me quiere dar a entender a mí de que yo, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, no tengo ninguna atadura. Soy libre para ejercer lo que es la adoración y la alabanza a mi Señor Jesucristo. No necesito hacer ningún ritual, no necesito tener ningún objeto, cargarlo en mi cuerpo o comprarlo para yo poder decir de que ese objeto o esa cosa me va a dar a mí la salvación. La salvación la da Cristo Jesús y se la da a todos aquellos que buscan de su presencia, que se arrepienten de sus pecados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con las personas. Ok, entonces, así como el marido es cabeza de la esposa,
Así Cristo también es cabeza de la iglesia. Eso lo encontramos en Efesios 5:23, y es como nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Nosotros no podemos decir de que hay otra cabeza visible, pues nosotros sabemos de que trabajamos realmente para lo espiritual. No podemos decir de que las cosas literales que vemos hoy aquí nos vienen a servir a nosotros para recibir la salvación, de que yo tengo una cabeza visible, de que yo tengo esto y lo otro. Eso no está escrito en la palabra. Nuestra única cabeza para la iglesia, para el cuerpo del Señor, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es Él mismo. Nadie puede quitar esta posición. Nosotros debemos obedecer solamente a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Así es como nosotros creemos realmente que nosotros servimos a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Como el pueblo de Israel que tuvo sacerdotes, sumos sacerdotes, también en nosotros, en la iglesia, tenemos un gran sumo sacerdote y también tenemos a un sacerdote que aboga por nosotros, así como lo dice en primera de Juan, capítulo 2, si nosotros llegamos a pecar. Pero él realmente dice, si llegamos a pecar. Y esto es lo que dice. Dice, primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, igualmente en Hebreos 10:19 dice que nosotros tenemos acceso libre al lugar santísimo, porque Jesucristo fue, gracias hermanos, porque Jesucristo fue el que abrió por su carne el velo que dividía lo que era el lugar santísimo con el pueblo. Él vino a hacer la mediación. Él es el único que viene a mediar por nosotros para que Dios con el pueblo se reconcilie. Y este nuevo pueblo es el que Él ama y es el que Él guarda como una novia guarda a su novio. Entonces, ¿cómo es que llegamos a ser salvos? La palabra nos dice que al reconocer que somos pecadores y que nos arrepentimos y venimos a ser salvos. Eso lo dice en Juan 1:11 en adelante. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde nosotros vemos de que si nosotros nos arrepentimos, si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, venimos a ser parte de la iglesia verdadera de Cristo Jesús, que como les dije, y acuérdense de esto, Él es el fundamento porque Él es la roca que tomaron los israelitas en el tiempo pasado. Esa misma roca viene a ser la roca. Ya se le acabó el tiempo. Ya se le acabó el tiempo. Tengo 49 minutos aquí. ¿Cómo? 6:49. Son 6:49, empezó a las 6:28. Eran 20 minutos. Perfecto. Sería bueno con un cronómetro para estar más pendiente. Adelante entonces. Muy bien, ahora el hermano Alexander le va a contestar. Hermano Alexander, recuerde, esto lo digo en general, su exposición no se trata de ataques a creencias de la iglesia de él, no se trata de ataque a los líderes de la iglesia de él, sino de exponer su iglesia y de que, de acuerdo en la palabra, porque su iglesia es la iglesia de Cristo. No de que, por ejemplo, usted diga, no, en la iglesia, en algunas iglesias se hace esto y esto y esto y esto y esto. No. Exponga su iglesia, diga, mi iglesia es tal, y mi iglesia es la iglesia fundada por Jesucristo, por esto, esto y esto y esto y esto y esto, y de las bases bíblicas. Gracias, hermanos. Como todo católico, vamos a ir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en esta hermosa tarde, Señor. Señor, hoy te doy gracias, Padre, porque hoy vamos a poder, Señor Jesús, dar a conocer tu palabra, Señor, y poder, Señor, también demostrar, Padre bendito, a través de tu palabra, que la única iglesia que has dejado, Señor, es la iglesia católica, Señor. También, Padre bendito, te pedimos, Señor, que me des el don de la humildad para poder compartir con el otro hermano que está acá presente. Señor, te pedimos que tú seas el centro, Señor, de lo que hoy vamos a poder compartir. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, si se dieron cuenta,
eh, se le dio la oportunidad de demostrar al mundo, de demostrar a las 100 personas la iglesia del Pentecostés y no lo hizo, estaba esperando, no lo hizo, no dio ninguna característica de la iglesia donde él se congrega, si es la de Jesucristo. Y yo como católico, hoy voy a demostrar con textos y versículos que la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica. Amén. Vamos a empezar. Adelante, hermano, corre tiempo. Muy bien, son las y 52. Va a tener, bueno, yo tengo las 5 y 52. Va a tener hasta las 6 y 12. Gracias, hermano. Y Ed, rapidito, disculpe que le tome de su tiempo, man. Ed, yo no tengo por qué decir mentira ni quitarle tiempo. Está grabado aquí, si quiere yo se lo mando cuando se acabe el live, que yo le dije, son las y 28, terminan las y 48. Y después de eso, como lo interrumpí, le dije, ¿sabes qué? Como te interrumpí, te voy a dar un minuto más. Y te dije a las y 49. ¿Ok? Gracias. Adelante, hermano. Perfecto. Si nos damos cuenta, hermanos, vamos a ver cuál es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo voy a demostrar con textos y versículos, que la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica, una sola iglesia. Escuchen lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Jesús les dijo, tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y los saduceos. Escuchen muy bien. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos. Pero vayamos al 12. Entonces entendieron a lo que Jesús se refería y debían que tener los ojos muy abiertos. No para la levadura, escuchen muy bien, no para la levadura del pan, sino a las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, escuchen muy bien. Jesús les preguntó, escuchen muy bien, Jesús les preguntó, ¿quiénes dicen que soy yo? Escuchen, vamos a leer del 3, hermanos. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo, estando ahí, preguntó a sus discípulos, según al parecer de la gente, ¿quién es del Hijo del Hombre? Respondieron, unos, escuchen muy bien, dicen que eres Juan el Bautista. Acá viene, unos, como dicen nuestros hermanos separados, escuchen, que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, vean, y así dicen muchos, que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas, como siempre, ¿se dan cuenta? Pero Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Escuchen muy bien, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y contestó, escuchen, Pedro contestó acá, escuchen bien, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, que esto no te lo ha revelado carne, sino la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Escuchen, por eso acá viene en Mateo 16:18, acá viene, escuchen hermanos, la autoridad. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice una sola iglesia, una sola iglesia. Si se dan cuenta, entonces vemos acá de que Pedro en Mateo 16:18 es el encargado de gobernar la iglesia. Juan 21:15. Oh, perdón acá. Ok, se me estaba yendo el live. Juan 21:15, hermanos. Vamos a ver qué es lo que dice Juan 21:15. Vamos a ver quién era el encargado también de apacentar el rebaño. Juan 21:15. Escuchen, hermanos. Juan 21:15. Escuchen. Simón, escuchen muy bien, hermanos. Acá muy cuidado. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón, Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo,
apacienta mis corderos. Si se dan cuenta, vemos aquí de que Pedro es el encargado de apacentar el rebaño. El rebaño. Escuchen otra vez. En Lucas 22:31, vamos a ver lo que dice Lucas 22:31. Lucas 22:31, hermanos, escuchen. Lucas 22:31. Vamos a ver, aquí está, escuchen. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por quién, yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. ¿Por quién rogó Jesús? Por Pedro, para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Si nos damos cuenta aquí de que Pedro es el encargado de apacentar y cuidar el rebaño. ¿Sí se dan cuenta? Pero también vamos a ver quiénes más estaban en compañía de la iglesia primitiva. Es algo muy importante. Vamos a ir a Hechos 1:13. Escuchen, hermanos. Hechos 1:13. Hechos 1:13. Escuchen. Vamos a ver la iglesia primitiva. Escuchen, hermanos. Entraron a la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo. Escuchen, vamos a ir al 14. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres. Y en compañía, escuchen, de algunas mujeres y la madre de Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Estaban en compañía de la madre de Jesús. Pregunto, ¿ellos están en compañía de la madre de Jesús? No, no lo están en compañía de la madre de Jesús. Por lo tanto, si se dan cuenta que la iglesia católica es la que tiene a María. La que tiene a María. Póngale cuidado también. Jesús, hermanos, escuchen muy bien. Jesús le dice a la iglesia, cuídense de la levadura de los fariseos. Si se dan cuenta, por lo tanto, acá, cuando vemos en Lucas 22:31 y Juan 21:15 y Mateo 16:18, vemos de que Pedro es el encargado de apacentar y cuidar el rebaño. Y cuidar el rebaño. Pero Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero Jesucristo le cambió el nombre porque tenía un plan y le cambia el nombre con un significado. De Simón lo va a llamar Pedro. De Simón lo va a llamar Pedro. Pero ahora, ¿por qué lo va a llamar Pedro? Juan 1:42. Escuchen, vamos a ir a lo que dice Juan 1:42, hermanos. ¿Por qué lo va a llamar Pedro? Escuchen. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. ¿Sí se dan cuenta? Kefas, ¿qué significa? Piedra. Por eso allá en San Juan, en Mateo 16:18 le dice a Pedro, y ahora tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias. ¿Sí se dan cuenta? También le dice Jesús, escuche muy bien, dice la palabra de Dios, también allá en Mateo 28:20, ahí dice que la iglesia no se va a terminar, porque dice algo muy importante que podemos ver aquí, si la iglesia de Jesucristo se iba a terminar o no se iba a terminar. Claro que no. Dice Mateo 16:18, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sí se dan cuenta? Y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿para qué es la función de las llaves? Vamos a ver lo que dice Isaías 22:22. Escuchen, hermanos, 22:22. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie cerrará. Y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Ahí vemos de qué es la autoridad. La autoridad. ¿Y a quiénes le dio las llaves?
¿A quién le dio la llave? A Pedro, para abrir y cerrar. ¿A quién le dio la autoridad? A Pedro. Por eso en la iglesia se habla de las llaves. Pero como a ellos no le dieron las llaves, si se dan cuenta, entonces, lo que Pedro, escuchen, lo que Pedro ate aquí en la tierra, Jesucristo lo respalda allá en el cielo. Como dice allá en Juan 21:15, Lucas 22:31, y también vemos también en Juan 21:15 de que lo que hace Pedro es apacentar y cuidar el rebaño. Eso lo hace el Papa, por eso lo llamamos pastor. Lucas 22:31, hay alguien visible en la iglesia, cabeza visible de la iglesia, si se dan cuenta. Entonces, la fundación de Pedro como Papa, como pastor, como sumo pontífice, como el que cuida y apacienta, se lo dio Jesucristo mismo. Se lo dio Jesucristo mismo. El significado católico, ¿por qué vamos a ver esto? El significado, vamos a ver qué es lo que dice católico. Significado católico. Marcos 16:15, id por todo el mundo. Dice, id por todo el mundo, eso significa universal. Por eso la iglesia se llama universal, la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es el encargado de predicar el evangelio por todo el mundo. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo, hermanos. La misa se hace en todo el mundo, se predica el mismo evangelio, se mantiene la misma enseñanza. ¿Y qué es universal? Es el que mantiene la misma doctrina, el que mantiene una sola enseñanza, es la iglesia universal. Me avisa cuando me faltan 5 minutos, hermano. Hechos 2:3, hermano. La tarea de la iglesia, a ver si no es la iglesia católica según la Biblia. Hechos 2:3, hermano, escuchen. Hechos 2:3. Aparecieron algunas lenguas como de fuego y se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que se les concedía, se expresaran. Escuchen muy bien, aquí viene algo muy importante. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones. Universal, de todas las naciones, universal, católica. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí en Jerusalén, los judíos piadosos de todo el mundo, eso es lo que significa universal. ¿Y Dios quiere que todos nos salvemos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si Dios quiere que todos nos salvemos, para eso también dejó su iglesia para salvarnos. Pero como el diablo no quiere que nos salvemos, la va a atacar. Escuchen, la iglesia de Cristo es muy importante también, como dice aquel hermano, muy importante para que las almas se salven. ¿Cuál iglesia? La iglesia que tiene a Pedro. Y se lo voy a demostrar. Donde la iglesia tiene obispos, diáconos, presbíteros, y no hay desorden, y para permanecer en la iglesia debe ser por la imposición de las manos. Y no porque se autonombren pastor, o se autonombren, o se autoproclamen pastor. Escuchen, miren muy bien. Miren a ver qué dice la Biblia acerca de la iglesia que Cristo fundó. Hechos 2:47. Escuchen, hermanos. Hechos 2:47. Acá mismo está. Hechos 2:47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían ser salvos. Dios añadía a la iglesia universal. No cualquier iglesia. A la iglesia universal. A los, escuchen muy bien. A la iglesia universal. ¿Cuál iglesia? La que tiene la Eucaristía, la que tiene la confesión, la que tiene el matrimonio. Entonces es muy importante la iglesia de Jesucristo. Efesios 3:20-21 dice, la gloria sea a Él en su iglesia, una sola iglesia. No dice mis iglesias. Y yo por eso, como católico, defiendo el cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia, la iglesia. Primera de Timoteo 3:5, hermanos. Primera de Timoteo 3:5, escuchen. Primera de Timoteo 3:5. Hermano, le quedan 6 minutos. Claro, hermano, gracias. En Primera de Timoteo 3:5, hermanos,
San Pablo dice cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Que si me demoro, que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es base y baluarte de la verdad. ¿Cuál iglesia? La universal. Efesios 3:10, la multiforme. Escuchen muy bien, Efesios 3:10. Vamos a ver la multiforme, hermanos. La multiforme, algo muy importante. Aquí escuchen. Y Dios cuya fuerza actúa en nosotros y puede realizar mucho más de lo que podemos, de lo que pedimos y imaginamos. Y a Él sea la gloria. Escuchen muy Efesios 3:10. Estoy mal acá, hermanos, disculpen. 3:10. Aquí está, escuchen. En adelante los poderes, escuchen, los poderes y las autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme y la sabiduría de Dios. Ejemplo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si se dan cuenta. Ahora, la estructura de la iglesia. Tito 5, escuchen muy bien la estructura de la iglesia. Hechos 5:20. Escuchen, hermanos, lo que dice Hechos 5:20. Voy algo rapidito acá, hermano. Hechos 5:20, escuchen. Escuchen, hermanos, acá está. Hechos 5:20. Vayan y hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. ¿Sí se dan cuenta? El mensaje de vida. Y Pablo, la imposición de las manos, escuchen muy bien, en Hechos 8:18, también ahí se da la imposición y también ahí se recibe el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Escuchen, los pastores dicen, yo me nombro pastor y voy a predicar a todo el pueblo. No, señor. Segunda de Timoteo 1:16, ahí vemos también la imposición de las manos que tenemos en la iglesia y podemos decir con toda libertad que tenemos papas. Y Pablo le impuso las manos a Timoteo, a la iglesia que Cristo fundó también, y columna y fundamento de la verdad. Los frutos escuchen, los frutos que Dios quiere que los laicos y los sacerdotes y los obispos es que amémonos, y dice en la verdad y lo verdadero, como dice allá en Filipenses 4:6, lo dice San Pablo y dice con claridad. Si se dan cuenta, por eso nosotros decimos que la Iglesia Católica es la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y acá el Señor no pudo demostrar nada. Gracias, hermanos, acá me quedo. Muy bien. Todavía te queda hasta las 12. Si quieres agregar algo más, si no, voy a hacer un simple comentario. Qué feo, de verdad, qué feo que los católicos que entraban y que estuvieron presentes aquí mientras Ed estuviera hablando no pusieron nada negativo sobre Ed en los comentarios, y sin embargo los protestantes que están aquí en el live no han parado de decirte cosas feas en los comentarios desde que... Bueno, démosle al debate. A mí no me interesa lo que hablen, si no hablan o no hablan. Yo ni estoy prestando atención a eso. Vamos al debate. Ya eso es aparte ya. No, pero yo estoy comentando eso de todas maneras porque desde el live del amigo Alexander no sé cuánta gente estará viendo. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Apagamos todo y cada quien para su casa? Yo entiendo eso. Nadie te ha dicho nada. Tú tuviste tu tiempo, él tuvo su tiempo. Yo tan solo estoy haciendo un comentario. Aquí subió Kiki y empezó a decir un montón de tonterías y tú no lo ves, pero aquí subió Kiki y empezó a decir un montón de tonterías y yo no estoy hablando, no estoy llorando ni diciendo nada. Hombre, yo no estoy llorando tampoco. Mira, no me interesa. Por favor, ten un poquitico de respeto, que a ti nadie te ha faltado de respeto. Si quieres, ¿cómo se llama? Continuar, dale. Si tú crees de que eso molesta en el debate, pues yo no lo veo así. ¿Me va a reponer el minuto, hermano, moderador? Sí, dale, tienen un minuto entonces, ponga un minuto a Alexander para que le hagas las preguntas que le tengas que hacer a él. Luego él va a tener 3 minutos para contestar. Luego él va a tener 3 minutos para contestarte. Y vamos a la reputación.
Sí, pero tengo un minuto todavía porque le dio el hermano ahí y estaba hablando. Él Ok, es el que dijo, tú en tenías ese que minuto, decirlo. hermanos, en ese minuto que voy a tomar ahí, escuchen muy bien la estructura de la Iglesia Católica. Escuchen la estructura de la Iglesia Católica. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño y en el Espíritu, dice, y en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores y pastoreen la Iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. Esa es la Iglesia Católica. Ahora sí, adelante. Dijiste que habías terminado, por eso es que él habló, ¿no? Ahora sí, adelante con su refutación. ¿Cuánto tiempo necesitas para la refutación, Ed? Se dijo 5 minutos. Muy 5 bien, minutos. dale, 5 minutos. Son las y 12, vendría siendo las y 17 que termina. Ok, empiezo entonces. Empezó hablando sobre levadura, nada que ver con el tema. Él dice que 3 veces que Jesús, en el versículo que él dio, de que Jesús le dijo 3 veces si lo amaba. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dijo 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? El católico no entiende eso. El católico no sabe de que Pedro, le falló 3 veces al Señor, lo, um, lo negó 3 veces. Y tú sabes que en el Antiguo Testamento, cuando un alumno niega a su maestro, es lo peor que le puede hacer a su maestro. Y Pedro lo hizo. Por eso Jesús le dijo antes de que fueran al monte a orar, al monte de los olivos, Jesús le dijo bien claro que le iba a negar. Y él lo juró, que no lo iba a hacer y lo hizo. Porque Pedro sabía que si lo negaba como maestro, era lo peor que le podía suceder. Ahora imagínate, si lo negó siendo él un discípulo, ¿qué más podía hacer él siendo supuestamente el líder? Gracias, hermano Shur. Siendo él el líder supuestamente de una iglesia. Es por eso que el Señor mismo, él ató todo, lo puso todo bajo sus pies. Y él es el que guía a la iglesia porque él no va a fallar. Es por eso que nosotros creemos, y se lo vuelvo a repetir, Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es la piedra angular del edificio. El Espíritu Santo es el que nos guía, no es un hombre. Aquí se le pasó todos estos 20 minutos hablando de Pedro. Yo pasé los 20 minutos hablando de quién es el que nos guía y quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. No dijo absolutamente nada del Espíritu Santo, no dijo absolutamente nada de Jesucristo más que de Pedro, y él se siente muy orgulloso porque María estaba en el aposento alto con los discípulos. Y yo le pregunto, que lo tenga él en mente, ¿no? Y se lo he preguntado a otros católicos. ¿Acaso te sirve para ti la salvación el creer en María, el creer en sus dogmas? ¿Sabes qué es lo que dicen ellos? Dicen que no. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que María esté a mi lado o yo estar al lado de María? A mí no me sirve de nada. A mí lo que me sirve es que mi Señor Jesucristo me escuche a mí, y eso lo hace, porque yo le sirvo solamente a Él, porque la misma palabra lo dice. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y el que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Ahí no dice a nadie más. Yo no me tengo que postrar a nadie más que a mi Señor, porque Él es el que me dio la salvación. Y yo estoy seguro de eso, de que tengo la salvación porque le sirvo a Él. Y Él es fiel, fiel para tenerme a mí en sus brazos. Otra cosa es la iglesia que tiene a Pedro. Es que no se trata de Pedro, porque eso es lo que estuvo diciendo, que la iglesia es la que tiene a Pedro. Esa es la iglesia verdadera, la que tiene a Pedro. Imagínense, ellos se quejan, el catolicismo se queja de que nosotros supuestamente tenemos pastores. Yo no soy guiado por un pastor de la carne, como les digo, yo soy guiado por el Espíritu Santo. Y mi trabajo es servirle a Él, no a un líder, al Espíritu Santo, a mi Dios, aquel que dio a su Hijo que muriese por mí en la cruz del Calvario. San Juan 3:16. Ahora, en ningún lugar dice papa para que yo crea en un papa. En ninguna parte de la Biblia habla de papa. Él dijo que iba a hablar de la Biblia. Con la Biblia me iba a demostrar de que él está en la verdadera iglesia, pero papa no sale.
no sale en ningún lugar, sale papa. Se la pasó, bueno, como se la pasó hablando sobre Pedro, sobre sus sacerdotes, cosa que no está en las escrituras de que los apóstoles, oigan bien, los apóstoles no fueron sacerdotes. Los apóstoles quiere decir enviados, enviados a predicar el evangelio, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo Bernabé, Silas y otros hermanos, otros discípulos, e incluso Ananías, que fue quien oró por Pablo para que él recobrase la vista. Entonces, lo último que vino a decir aquí es de que la iglesia, los frutos de la iglesia son, dice, el amor, aquí, esto, lo otro y allá, cosa que nada que ver, porque la misma palabra dice que nosotros debemos de dar fruto, y el Ya fruto se le es acabó el el tiempo Espíritu. ya a Ed. Le toca ahora a Alexander sus 5 minutos. Alexander, tienes hasta las y 22. Gracias. En la exposición de acá de señor Recarte, no me pudo demostrar que la iglesia pentecostés viene la de Jesucristo y tampoco me dio las características. Si era la iglesia de Jesucristo, no me los dio. Yo le dije que se asegurara muy bien de lo que iba a decir, que estaba dentro de la Biblia y no lo pudo demostrar, porque eso es lo que quiere saber la gente, de que la iglesia de Cristo, esa es la que quiere saber la gente. La iglesia, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y no lo supo demostrar. Cuando él dice, escuche muy bien, él empezó a hablar, escuchen acá, empezó a hablar de la salvación. ¿Qué tiene que ver la salvación con la iglesia? No pudo demostrar, escuche muy bien, no pudo demostrar la iglesia pentecostés. Cuando yo lo hice, le demostré que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. Ahí tenemos un, escuche muy bien, encargado de apacentar la iglesia, que es Pedro. Yo le dije muy bien, y si no le gusta, pues no importa. Pero aquí lo importante es que veamos cuál es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Cuando yo dije que la iglesia primitiva estaba en compañía de María, ¿quiénes están en compañía de María? Nosotros, los católicos, y ellos no están en compañía de María. ¿Por qué? Porque no la aceptan. No tienen y no están en compañía de María. Por lo tanto, el Señor aquí no me pudo demostrar nada que la iglesia pentecostés es la iglesia de Jesucristo. Escuchen, ¿por qué la iglesia católica? ¿Cómo podemos llamar, escuchen muy bien, las 4 características de la iglesia católica? Es la unidad, la santidad, catolicidad y apostolicidad. Y eso es la iglesia católica. Y esa es la que mantiene la iglesia. Eso, la unidad, catolicidad, universal. Eso es la que mantiene. Y eso lo mantiene la iglesia católica. No como ellos dicen de que se autonombran pastores y dicen, no, pues yo fundo mi iglesia y voy a predicarle al mundo y esta es la iglesia de Jesucristo. No. Mateo 16:18, según lo que dice la palabra de Dios, Jesucristo deja una sola iglesia, no mis iglesias, una sola. Entonces el Señor no pudo demostrar nada de la iglesia pentecostés. Adelante, hermano. Bueno, Ed, si tienes alguna pregunta para Alexander, ahora Sí. es el momento. Ok, la pregunta es, como dice la institución católica que fuera de la iglesia católica no hay salvación, entonces le pregunto a Alexander, ¿tú eres salvo? Todavía no soy salvo, no. En cualquier momento podemos perder la salvación. El que persevera, como dice la palabra de Dios, el que persevera hasta el fin, ese alcanzará la salvación. No sé, parece que tienes 3 minutos para... No, ya, Ya respondí. él dio la respuesta ya. Alexander, ¿tienes alguna pregunta para él? Claro. Voy a refutar la pregunta que la respuesta. Y son 5 minutos.
Ok. Dale rescate. Ok, permíteme un ratito. Porque como fue muy corto tu respuesta, entonces voy a buscar ahorita aquí. ¿Dónde estamos? Ok. Bueno, tome el tiempo ahí. 5 minutos, ok, sería las y 26. Ok. Él dice de que él no sabe, de que él no cree, él no entiende, y acaba de decir también de que no tiene nada que ver la salvación con la iglesia. Pues, ¿acaso no escuchaste el versículo que dije No, de no, que hermano Víctor, Una corrección pausa, una ahí. pausa, una pausa. Alexander en ningún momento dijo ni que la salvación no tenía nada que ver con la iglesia, ni que él no creía, ni nada de eso. Él dijo, repítelo de nuevo, Alexander, para que después no se ponga a El decir Señor me que preguntó que si tiene yo que era cambiar. salvo. no. En ningún momento dije que la iglesia no es medio de salvación. En ningún momento. Sí lo dijiste. En ningún momento lo En dije. ningún momento, Cuando me señor. estabas refutando, dijiste de que yo estaba hablando de la salvación y no tenía nada que ver con la iglesia. Con el tema de la iglesia. Sí, es muy diferente. No con la iglesia, con el tema de la iglesia. Y además recuerda ¿Para que qué está la iglesia? recuerda que tu refutación no es a la refutación de él, tu refutación es a la respuesta que él te dio ahora. Ok, él dice, ok, bueno, continúa con el tiempo, dice, él dice de que él no sabe si es salvo. Eso es así, ¿verdad? Bueno, para que después no digan que yo digo otra cosa. Pero la palabra refuta lo que él está diciendo, porque la misma palabra dice, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Así como ustedes no tienen a Jesucristo, por eso es que ustedes tienen esa duda de que si son o no son salvos. Pero la palabra a mí me dice de que cuando yo me arrepiento y vengo a los pies de Cristo Jesús y le sirvo a Él, yo soy salvo. Eso lo dice la palabra y lo dicen muchos versículos. Ahora, en Efesios 2, escucha lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso era cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos de Dios, cuando andábamos perdidos. Estábamos, ¿qué? Muertos. Ahora, si yo vengo a Cristo Jesús y yo digo de que yo no sé si soy salvo, entonces todavía sigo en eso mismo. No, él mismo nos declara de que nosotros venimos a él, dice en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme la paciencia de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es lo que está pasando ahorita con aquellos que dicen que no creen todavía que son salvos porque se van a caer, se van a perder, no tienen la confianza en el Dios que dice que Él nos sujeta de la mano. Dice la palabra de Dios, de que ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo arriba, ni lo abajo. E incluso dice, ¿quién nos podrá separar de su amor? Dice que ni los principados, ni las potestades, ni huestes de maldades, nadie nos va a separar del amor de Cristo Jesús. Pero aquí, en el catolicismo, les han inculcado de que ustedes pueden perder la salvación. En la iglesia, los que Dios ha agregado a su iglesia, que son salvos, por eso hablé de la salvación, porque la iglesia es salva, Él no los va a abandonar. Entonces yo no puedo tener en mi mente esa duda de que yo voy a ver si soy salvo, o yo no sé si soy salvo, o es que yo voy a caer. Bien lo dije con el primera de Juan, capítulo 2, de que si nosotros llegamos a pecar, no porque nos gusta pecar, sino porque la tentación está siempre en nuestra carne, porque a esta carne le gusta el pecado. Hermano Víctor, la salvación es otro tema, hermano. Sí, estamos hablando de la iglesia. Habla sobre la salvación, amigo. Ese es el evangelio que predica la iglesia. No, pero te estás yendo, mira, escucha, te estás yendo completamente de tema, porque inclusive estás empezando otro debate y otra conversación sobre otra cosa completamente diferente. La pregunta, porque si tú dices que una vez salvo, tú me dijiste que me guiara conforme a la pregunta que hice, no conforme a lo que, y ahora me estás diciendo que no puedo. Sí, pero el problema es que te estás alargando en un tema que después, si él se alarga en el tema, no se va a llegar a ninguna parte. ¿Cómo que a ver si tú me entiendes. Este es mi tiempo. Este es mi tiempo. Yo voy a hablar de la pregunta que le hice, que él no dijo absolutamente nada. Entonces yo tengo mis 5 minutos
Pero para decirle a estás que la hablando sobre otro salvación, tema. número uno, escucha, número uno, que la salvación no está conforme a su posición o a su pensamiento. La salvación no la da nuestro Señor Jesucristo. Entonces la No es que salvación es voy a eterna. decir que esto y lo otro. Ya cuando tú te conviertes ya eres salvo, aunque peques. Bueno, es que tú no me puedes venir a preguntar a mí, tú eres el moderador. Ok. Entonces, me estás quitando Alexander, el pregúntale tiempo, lo me mismo estás entonces quitando el ya. tiempo y me estás Dentro del ahora tema, cuestionando a por mí. favor, el Entonces, rescate. El ¿te das tema cuenta? es la iglesia, el tema es la iglesia. Te hice una pregunta y la pregunta estaba conforme a lo que yo estoy respondiéndote, contrarrefutándote. Escucha muy bien, te dije muy bien que Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, ese se salvará. No Filipenses me dijiste, 2:12, no les dijiste ruego que eso. sigan No dijiste eso. procurando su salvación. Por lo tanto, no me vengas con otro tema, por favor. Aquí no se está hablando otro tema. Te hice bien clara la pregunta. Según la institución católica romana, No me eso vengas a de que hablar de la queda, institución, háblame de tu iglesia y no lo has demostrado hasta ahora. es una pregunta que te estoy haciendo. Es una pregunta. Ahora no quieres que hable de tu iglesia, entonces me hubieses dicho, no, no puedo hablar de mi iglesia, así como tú estuviste hablando de la mía, de que no, los pastores aquí, de que esto y lo otro, de que yo no dije nada, de que no te dije si estaba fundado esto y lo otro. Entonces, él me viene a cuestionar aquí, el moderador me viene a cuestionar aquí, cosa que no se hace en un debate, entonces esto es imparcial. Aquí no hay parcialidad. Lo lamento mucho. Entonces, te hice la pregunta, tú la aceptaste. Si tú me hubieses dicho, ok, aquí no se está hablando de salvación, pero tú la contestaste. Ese es otro punto. Ahora, ¿me dejan terminar o vea qué hacen? Pero yo estoy contestando a la refutación. Estoy refutando la respuesta que tú diste, que fue que no sabías. ¿Cuánto Adelante. tiempo tiene, hermano Víctor? Nosotros lo interrumpimos cuando eran las... Él tenía hasta las y 26, lo interrumpimos a eso de las y 24. Así que yo diría que te quedan 2 minutos, pero bueno, como te interrumpimos, vamos a darte 3. Ok, como estaba diciendo en el versículo que dice de que ni lo alto ni lo bajo, ni potestades, ni nada que nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, eso me da a mí a entender de que Él está guardando a su iglesia, a sus hijos, a su rebaño, a su pueblo, y no es una persona que fallece, que tienen que suceder la otra persona. Eso no es lo que habla las escrituras conforme a lo que dice el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda justicia, verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia. Y sigue diciendo en el versículo 3 de Efesios 2, entre los cuales dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por eso es que nosotros creemos que Él tiene exagerada misericordia con nosotros, que nos dio ese regalo, ese don, ese regalo que no lo merecíamos porque éramos pecadores, como lo dice el versículo 1, Él nos viene a agregar a su reino, nos viene a agregar a ese pueblo nuevo, que donde hay un sacerdote, un sumo sacerdote, un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Esa es la iglesia de Jesucristo, no es un hombre que la está siguiendo, que la está guiando, porque el hombre falla. Y si nos damos cuenta, en el pueblo de Israel, que ellos pidieron rey, ¿cómo les fue? Les fue lo peor, que hasta el templo que construyeron, hecho de lo más hermosos, fue destruido y a Dios no le interesó, porque Él no se agrada de lo que hace el hombre, se agrada de que el hombre obedezca al Señor. Y eso es lo que hacemos nosotros conforme al Evangelio. Predicamos el Evangelio porque eso es lo que mandó nuestro Señor Jesucristo cuando Él se fue al cielo. Ahora, si yo me callo, entonces estoy agradando al hombre. Si yo me callo al decir que no puedo predicar el plan de salvación, entonces yo no soy parte de la iglesia y vengo a ser desobediente. Pero yo, como ser hijo de Dios, como aquel que el Señor rescató de las tinieblas y lo trajo a la luz, yo estoy agradecido y yo voy a predicar el evangelio hasta que Él me diga que deje de predicarlo. Ahí lo dejo. Ya, Alexander, ¿tienes alguna pregunta para él o ya terminaste con ella? No, todavía me falta la pregunta. Dale. Gracias, hermano Shur.
cuando muy empezó en su exposición, escuchen, él dijo que la iglesia nace en el día de Pentecostés. La pregunta es, ¿en Yo el no día de dije eso. Pentecostés nace la iglesia de usted, mi estimado recto, por favor? Contésteme la pregunta. Yo no dije eso. La pregunta es cerrada, ¿sí o no? Yo no dije eso. No te puedo contestar nada porque no hablé nada sobre si la iglesia nació en el Pentecostés. Nunca hablé de eso. Dije de que Reformula la pregunta, Alexander. Si no, quieres que te la conteste, reformula la pregunta. Él dice, no hablé nada al de nada. principio dice que No, la iglesia nace en Pentecostés. Yo le pregunto, espérate, Alexander y Ed, espérate un momentico. Espérate un momentico para yo explicarle bien a Alexander. Alexander, reformula la pregunta porque él, técnicamente hablando, yéndonos a lo muy lejos, no dijo en ningún momento que la iglesia fue fundada en Pentecostés. Él estaba leyendo cosas sobre la iglesia y todo eso, pero en ningún momento dijo que la iglesia fue fundada en Pentecostés. Reformúlale la pregunta para que te la conteste. perfecto. Una vez más. ¿Cuándo y dónde nace su iglesia, Señor? La iglesia Pentecostés. ¿Cuándo y dónde nace la iglesia Pentecostés? Bueno, ponle tiempo ahí. Yo no creo. Tiene 5 minutos para contestarle. Son 3 minutos son 3 minutos, hermano. Bueno, dale 3, tiene entonces hasta las 35. Bueno, para empezar, yo no tengo iglesia, ni tampoco que se llama Pentecostés. El nombre que se le ha puesto a Pentecostés es por solamente jurisdicción. Yo creo que la iglesia de Cristo Jesús, así debería de ser la pregunta, que la iglesia de Cristo Jesús nació cuando el Espíritu Santo se manifestó a esa multitud en la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta que se hacía a los 50 días después del Pesaj, después de la Pascua. Entonces, yo no puedo decir mi iglesia nació en el día de Pentecostés porque yo no tengo iglesia, yo soy parte de la iglesia y yo conozco esa historia por la palabra. Ahora, nuestro Señor Jesucristo vino aquí a edificar una iglesia, a hablarnos del plan de salvación, no a decirnos tú veas una iglesia como lo que dice el catolicismo, ¿no? Que nosotros abrimos iglesias. Bueno, el apóstol Pablo, él iba por todos los lugares poniendo un fundamento, que es lo que está escrito en 1 Corintios 11 o 1 Corintios 3. Él venía y llegaba a un lugar donde no había alguien que ya hubiese puesto ese fundamento para él no poner un fundamento encima de otro fundamento, porque ya estaba puesto. Entonces él hacía eso, ponía el fundamento que es Cristo Jesús, no era Pedro. Pablo nunca habló de Pedro, ni habló de María, no habló de nadie, habló de Jesucristo por medio de la palabra. Gracias, hermana Gómez. Habló del plan de salvación con el Antiguo Testamento, habló del Mesías con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla del Mesías, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, ahí es donde yo me agarro, para yo creer que yo estoy en la verdadera iglesia, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Jesucristo es mi cabeza, no es ningún papa, no es ningún sacerdote, no es ningún pastor, no es ningún maestro, no es ningún líder, no es absolutamente nadie más que mi Señor Jesucristo. Adelante. Adelante. Se durmieron. Hermano Víctor. Aquí estoy. Mira, Ed, a ver si tú entiendes la pregunta que te está haciendo el hermano Alexander. Tú perteneces a la iglesia de Pentecostés y eso sí lo dijiste a lo largo del live. No, yo no pertenezco. Si tú perteneces a esa iglesia, tú dijiste que tú no sigues, que tú eres parte de la iglesia, pero que no sigues a ningún pastor ni nada de eso, que tú sigues a Cristo. Ahora, si tú dices que el nombre que se le dio a la iglesia fue Pentecostés,
por cuestión de organización. Ujú. Entonces, eso es lo que se le te está preguntando. ¿Cuándo fue fundada la iglesia tuya, la iglesia a la que tú perteneces, el sistema de creencias que tú tienes? Fue, ya que es pentecostal, él te está preguntando cuándo fue fundada tu iglesia. Si tú dices que la iglesia tuya, la iglesia a la que tú perteneces, el sistema de creencias que tú tienes, fue fundado en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, acuérdate que eso de cierta manera vas a tener que tener pruebas históricas que respalden eso. ¿No es cierto? Está, como lo dije, está en la palabra de Dios. Esas son las pruebas históricas que ahí, Y no tienes más ninguna prueba histórica ahí se manifestó el Espíritu Santo para corroborar de que los apóstoles eran parte de la iglesia. Porque el Espíritu Santo no se va a manifestar en ningún otro lugar más que en su iglesia, con sus hijos. en eso estamos completamente de acuerdo. Exacto. Sí. Entonces yo agarro la Biblia y yo veo de que el Espíritu Santo obra en sus hijos y yo vengo a ser su hijo. No vengo a ser parte de una organización. Entonces usted no es parte de la iglesia pentecostal. Escucha, yo no soy parte de una iglesia pentecostal, yo soy del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, que yo me congregue en un lugar donde le han puesto iglesia pentecostal, Torre Fuerte o iglesia pentecostés Alfa y Omega, eso no me da a mí de que yo soy Alfa y Omega, sino que es un título que se le da a un edificio como este así, o como algo por el estilo, que tiene un número para una dirección. Eso no me da a mí a entender de que yo fundé ese lugar. Me da a mí de que yo, como hijo de Dios, me congrego en un lugar así. Pero ese local, no sé quién lo levantó, no sé quién lo fundó, no sé quién es el dueño, solamente sé de que yo soy dueño de aquel que me rescató. Pero recuerda que la iglesia en sí no es un edificio. Ok, varón, Inclusive, yo con los dos, porque ya tú estás prometiéndote y me estás cuestionando o me estás... No, yo nada más te estoy tratando de explicar. Si no te parece la pregunta, pues ya que él tome su tiempo y que me refute. Alexander, ¿tienes algo que decirle? Claro, ya con esto lo refuto, hermanos, con esto lo refuto. Adelante. Él dice, escuche muy bien, de que no tiene iglesia. Cuando ayer yo le pregunté que iba a defender la iglesia, él dice que la iglesia Pentecostés. Ayer lo dijo y también estaban muchos hermanos acá. Ayer. Yo le dije desde un principio que demostrara la iglesia Pentecostés si era la de Jesucristo y no lo pudo hacer. Y no lo ha hecho hasta ahora. Escuchen. Pero Jesucristo mismo deja una sola iglesia en Mateo 16, 18. Ahí lo dice y no le podemos quitar. Simplemente está ahí y lo que dice la Biblia es lo que realmente lo dice. Jesús mismo lo dice en Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, seas piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso deja una sola iglesia. Una sola iglesia. Por lo tanto, hay una iglesia que deja a Jesucristo personalmente, siendo Jesús mismo la piedra angular y el fundamento es, escuchen, Pedro. Por lo tanto, aquí se queda refutado el Señor, porque dice que no tiene iglesia y ahora dice que no tiene iglesia, vean, pero Jesucristo sí deja una sola iglesia. Ahora sí, adelante hermano, gracias. Para que vean y se den cuenta de que acá el Señor quedó refutado. Mira, aquí está el título de lo que yo venía a debatir. No dice iglesia pentecostal ni nada por el estilo. De que yo me congrego en un lugar donde se llame eso es para yo identificarme. No es que yo soy de ese lugar. ¿Me entiendes? Es cosa que ustedes no entienden. Porque yo bien claro lo dije. Yo vine aquí a ¿cómo se llama? Hablarte sobre la iglesia de Jesucristo, no sobre la iglesia, sobre la iglesia de Pentecostés, si era la iglesia de Jesucristo. Yo no te dije que yo voy a ayer estaba el hermano Parsifal y había muchos hermanos católicos y eso ibas a defender de que la iglesia pentecostal era la de Jesucristo. Entonces tú dijiste de qué parroquia eres tú. Y no lo hiciste. ¿De qué parroquia eres tú? Espérame. Hoy quedaste evidenciado de que no demostraste nada de que la iglesia pentecostés es la de Jesucristo, mientras yo te demostré con textos y versículos que la iglesia católica es la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué parroquia me dijiste que te congregas? Punto, señor. ¿De qué parroquia? Se acabó.
Tú no demostraste No, nada. Jesucristo deja una sola iglesia, por lo tanto hay una sola iglesia. Gracias, gracias, hermano Víctor. Pedro aquí, Pedro allá, pero Gracias, no demostraste Recarte. Gracias, Alexander. Yeah. ¿Tienes algo Ok. que despídete, algo que decir, Recarte? Bueno, pues muchas gracias a mis hermanos que estuvieron aquí escuchando. Ustedes pues pueden comentar, pueden decir todo lo que ha pasado aquí en este live. Bendiciones, Raúl. Entonces, Saludos, hermano. Antes que continúe, ya que Alexander no pudo contigo, lo refutaste todo. Y tengo No, bajen a señor Raúl, ¿qué hace usted acá, señor? Escúchame. No, ese es el problema de los HS, ¿sí se dan cuenta? Vengo a De que retarte. no, señor, aquí no venga, señor. espera, así como el moderador el debate tuyo, ya terminó. así como el moderador tuyo me interrumpió en mi tiempo, el debate ya terminó, señor. no tuvo, ¿cómo se llama? Pero imagínate, tu moderador estaba diciendo que estaba fuera del tema, cuando no fue así, porque no tuvo cómo comprobar lo que estaba fuera del tema, se lo expliqué. El debate Me ya empezó a terminó, cuestionar. escuchen, y sube otro señor, Raúl Amaya. ¿Tú Y crees que quiere está bien que un defenderlo? moderador empiece a cuestionar? Porque me empezó a cuestionar y tú no dijiste nada, te quedaste callado. Y aún así le respondí por ¿Sí se dan respeto. cuenta? No, señor. Pero aún así, Estás quedando moderador, evidenciado, no puede, escucha no muy bien, estás puede. quedando evidenciado de que no demostraste nada y sube señor Raúl Amaya aquí a este live. Señor, 20 por favor, versículos. di algo, despídete, Recarte, di algo y se acabó. Gracias por venir. Fue un gusto 20 versículos sobre poder la iglesia compartir. verdadera de Jesucristo gusto y no poder hablé compartir absolutamente contigo. ni una palabra de Pedro, ni de María, Usted, escucha, ni de fue un gusto poder sacerdotes. compartir contigo, Mira, por favor. Gracias. sí, ya estoy terminando y no me dejas. Dale. 20 versículos e incluso hasta más de la verdadera iglesia No, de solo Cristo. despídete ya, porque pues acá está Raúl y eso no, ya el debate se acabó. No, yo vengo a retarte. No, señor. Me tienes ¿Por qué miedo. no le aceptas un debate? ¿Qué tema quieres tocar? A ver, Lo mismo si quieres. Cualquier otro tema, el que querás. acéptame la sola escritura si quieres. Cualquier tema que querás. Ok, la sola escritura, ahora mismo. Ok, bájese, Recarte. Menos Bayún, que yo ahorita estoy acostado. Bájese, Recarte, bájese. Bájese, que quede Raúl aquí, por favor. El tema de la iglesia, vamos a la La iglesia. sola escritura, señor. Usted está viendo restar aquí, la sola escritura. Bájese. Ya que tu moderador te estuvo ahí Recarte, apoyando, por favor, le pido, Recarte, con todo el respeto, por favor, Dile. bájese y déjeme a Raúl Amaya acá arriba. Eso está bueno. Si quieres, bájate tú. Yo te invité a ti. Raúl, Recarte, por favor, bájese. El señor me viene a retar y quiere un tema, perfecto. La sola escritura, por favor, bájese, hermano Recarte. Gracias por Te voy a enseñar cómo se debate. Que Dios te bendiga. Raúl, la sola escritura, por favor. Dale, hermano Recarte, por favor, que Dios te bendiga, hermano. Voy a ser su moderador. No, sin moderadores. Aquí me va a demostrar hoy. Escucha muy bien. Eso me hubiese dicho cuando No, señor, por favor. se empezó a interrumpir. Yo hubiese tenido todo el derecho para bajar. Ya, por favor, Recarte, ya. Por favor, le pido, por favor. Le pido, por favor, que se baje y déjeme a Raúl acá, por favor, acá arriba. Si quieres irte, está bien. Señor. Tú con tu moderador fueron los que Recarte, han bájese, quedado por mal. favor. Déjeme a Raúl acá arriba. El debate con usted ya terminó. Déjeme a Raúl acá arriba, por favor. Gracias. Cuando quieras te puedes ir. Mira, Déjeme a Raúl aquí. yo voy a moderar aquí el debate. No, señor, yo no quiero moderaciones. Usted, Mira, yo no usted te por di favor, ningún pero. el debate Mira, yo no ya te di terminó. ningún pero. Escuche. Yo no te di ningún pero cuando tú dijiste que ibas a traer un Señor, moderador. tranquilo. Incluso Recarte. tu moderador tuvo el descaro de interrumpirme cuando estaba hablando y empezó a cuestionarme. Entonces yo no voy a hacer eso, así que dale. Yo incluso voy a ponerles aquí Recarte. Cosa que tiene que Por hacer un favor, moderador, bájese, traer señor. Señor, bájese. Solo quiero a aparato Raúl acá para arriba, por moderar favor. el tiempo. Solo quiero a Raúl acá arriba, por favor. Hay 130 personas acá arriba. Y escuchen muy bien, el señor Recarte no se quiere bajar, pero el señor Raúl me viene a retar a un debate, lo acepto ahora mismo, claro. Ya, yo le invité, así que tú no me puedes bajar. Señor, por favor, ya Porque bájese. Si yo me bajo, se va a cortar todo, entonces no puedo. Señor, no hay problema, que suba Raúl, no hay problema. Pero bájese.
Exacto. ¿O tiene miedo Raúl a aceptar el debate, la sola escritura? Ahorita él te está diciendo, pero como te dije yo que iba a ser el debate, no cuando tú quieras, es cuando se puede. Me Pero viene a no, retar a un ahorita está debate de ocupado. una vez ahorita, ¿para qué esperar otro día? Ahora mismo. Tomen su tiempo, ve a analizar tú, porque tú qué sabes sobre la sola escritura, como Bueno, para ver una señor Raúl, exposición. escuche muy bien. Señor Raúl, ¿acepta el debate ahora mismo, sí o no? ¿O se va a correr? Adelante. Va, yo apago mi micrófono, Señor, si apago señor ¿cómo se Ricardo, por llama? favor, Le bájese. dijeron. Apago el micrófono, la cámara y así, pueden darle. Señor Raúl, acéptame ese debate porque usted me viene a retar y yo le estoy aceptando el debate, la sola escritura. ¿Qué tema quieres hablar, pues? La sola escritura es lo que usted me viene a retar acá. Yo no te vine a tocar el tema sobre escritura, te dije Señor, la... usted me vino a retar y me va a demostrar hoy la sola escritura. Me va a dar textos bíblicos para sostener la sola escritura y punto. Te dije, tema la iglesia, el mismo, si quieres. Señor, Si quieres. usted me viene a retar y punto. Usted me va a demostrar hoy la sola escritura, por favor. Es que no me mandas vos a mí, yo te estoy poniendo el debate, yo te estoy Ah, retando. No vos a mí. vean, Vos no me vas a mandar a mí. ok, Yo te voy a mandar, y yo si pongo no, yo pongo el tema. está quedando, escuchen, está quedando evidenciado que el señor Raúl sube a retarme a un debate y no quiere aceptar el debate de la sola escritura. Ujú. Eso es todo lo que vas a decir. Eso es todo lo que vas a decir. Oh, se fue. Sí, ya se fue ya. Ah, ok. Allá va a ir a llorar, allá a su lado. Y, ellos solamente quieren imponer y cuando uno se les para en 30, brother, es lo que hacen. Ya. No, aquel moderador pensaba que me iba a humillar, pero no, no es así la cosa. O sea, los dos refutaste. Ajá. Que no A le los estaba dos. dando la respuesta de la pregunta, sí, pues de la pregunta, no del tema. Él Ujú. aceptó la pregunta, ahora que se aguanta. Por eso. Sí, mira, ve. E incluso lo iba a hacer como de unos 20 minutos. Venía todo lleno aquí de sobre la iglesia. Y tengo otro poco acá. Ujú. Y no me dio chance, quedaron como unos 10 versículos más. Iba a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Que la No, salvación no es el tema, dice que la salvación no tiene nada que ver con la iglesia. Wow. pobrecito. Sí, por eso es que ellos dicen que no son salvos, vos. Por eso es que ellos dicen que, y fuera de la iglesia, No, de la organización católica, ¿hay salvación? No. ¿Eres salvo? No. Imagínate. y le estoy refutando lo que él dijo, que no sabía si era salvo. Ujú. Entonces, y aquel otro se mete ahí, como que sí es él el debatiente, ¿no? Por eso le acepté que él trajera a su moderador, para que se dieran cuenta que como son de cochinos. Sí, no es moderador, no Yeah. sirve para nada. Las preguntas, es más, solo una pregunta pudiste hacer, ¿no? Solo una pregunta quería, porque dice que mucho, es que sabe que no. Mira la pregunta que me hizo, Ujú. porque no saben nada. Yo tenía como 4 preguntas. No, con gente así no. Yo nomás por venirlo a molestar que lo estoy retando, pero con gente así no. ¿Cómo se va a debatir con una gente así, güey? Yeah. Ujú. 4 preguntas tenía. Ujú. Mira, Ya mejor prefiero debatir con Toñito y con Beto, que creo que en ese sentido son un poquito más coherentes que este man. es que se cree como que uno se va a sentir humillado y todo eso, ¿no? Ujú. Este, Bueno, si quieres cierro para que subas a los hermanitos ahí en tu live. dale pues. Va pues, chao, gracias, bro. Ok, hermanos, si quieren subir, a mí no me interesa, ¿no? Está el hermano Samuel. Llegó el líder de los revientadiablos. ¿Qué dicen? Hermano, ¿cómo está, mi hermanito? No, pues aquí, como dicen, en Victoria. Así es, mi hermano, así es.
Ese tipo, yo sabía que ibas a salir con esa pregunta de quién fundó tu iglesia, la Pentecostal. Yo sabía, es lo Qué típico de esos barbaridad, católicos. Señor del cielo, usted oiga. De a dos se avienta en cada debate. Ahora, Bendito ahora Señor. sin piedad, hermana, sin piedad, a los que se vengan. Por debatir con dos. No, hombre, primer debate. Qué bárbaro, nunca había visto a un debatiente con dos católicos, ¿no? Para que Lamentable. vea que no solo usted puede, no solo tú, que te cayeron como 4 allá, ¿no? No, pues se aceptan Ay, no, ahora sí críticas. me subía. Yo lo quería desgreñar. La verdad, hombre, porque Ay, mi amor. imagínense el comportamiento que tenía, la prepotencia que tenía, que el pobrecito era porque estuviera con la cola entre las patas, como dicen por ahí los dichos. Todavía se sube, ándale en el espacio, todavía se siente grande, ¿no? Felicidades, mi hermano Eduardo. Sí. Muy bien, muy bien. No, la Qué gloria bueno sea para el que Señor, usted ¿no? no pierde, qué bueno que no pierde la compostura, la verdad, porque híjole, yo estaba, no, yo lo hubiera No, la verdad me desdeñado. estaba si estuviera riendo. ahí, la verdad. Me estaba riendo No, por no, dentro. la verdad. Yo estaba preocupada, ¿Por estaba qué? preocupada porque lo veía con esa cara de tensión. Tú no lo viste tan estrésico que él estaba, se estaba